ellos tarea de ser mi propia carne. Contigo viviré cuando coma de tu pan. Tú eres, Señor, el pan de vida. Mi vida sin ti no será vida. Hola, amigos y amigas. De nuevo nos encontramos en este espacio reflexivo. Hoy para comentar las lecturas que se nos presenta en la solemnidad de Corpus Christi. Nosotros los dominicanos tenemos la dicha, la gracia de poder celebrar este jueves 19 de junio esta solemnidad de Corpus Christi. En los otros países generalmente se pasa el domingo siguiente. Aquí tenemos esta fiesta y podemos disfrutarla. Otro gran misterio de nuestra fe, un regalo de Jesús, parte de su testamento, la fracción del pan, el memorial del Señor, la Eucaristía. Hoy podemos darle gracias a Dios y meditar sobre este particular alimento que se nos regala, que sin merecerlo el Señor nos alimenta. No solo nos proporciona el pan de cada día con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo, sino y sobre todo que nos da el pan de la vida eterna. Las lecturas que hoy propone la Iglesia, la primera de ellas tomada del libro del Génesis, en el capítulo 14 de 18 al 20. Todos estos textos tienen algo especial en las tradiciones de Israel, hasta el punto de poder considerar que es un texto como el de Melquisedec. Podría ser una campaña importante en la que se ha querido ver que los grandes, en este caso el rey de Salem, también ha querido ponerse a los pies del padre del pueblo, de Abraham, con los gestos de pan y vino que se ofrecen. Las cosas más naturales de la tierra. El rey misterioso le otorga a Abraham un rango sagrado, casi rey sacerdote. Será en este sentido como la carta a los Hebreos 7:1-10 se le permitirá hacer una lectura nueva de Jesucristo, de su sacerdocio no dinástico, absolutamente distinto y original, que no tiene parangón con el sacerdocio ministerial. En el mismo sentido lo había ya intuido el Salmo 110, verso 4. Se ha discutido mucho sobre quién es este personaje. Incluso tenemos un texto en Qumran que lo ve como un ser celeste. El valor de nuestro texto es que sirve como plataforma teológica para un sentido nuevo y una actualización de la religión inaugurada por la vida de Cristo. El hecho de que en esa ofrenda de Melquisedec no se usen animales, sino las cosas sencillas de la tierra, apunta a una dimensión ecológica y personalista. Jesús, antes de morir, ofrecerá su vida, tal como suena, en un poco de pan y un poco de vino. No hacía falta más que la intención misma de entregarse, de donarse, de prosistir para los demás. Con ello se alza una protesta radical contra un culto de sacrificio de animales que no lleva a ninguna parte. Es la vida de Dios y de los hombres la que tiene que estar en comunión. El ser humano se fascina ante lo divino y deja de ser humano, y muchas veces, pero la comunión vital entre Dios y la humanidad no tiene por qué esclavizarnos a un culto externo y a veces inhumano, porque lo que es inhumano es antidivino. En realidad, es todo el texto de Hebreos 7 que puede generar una lectura interesante en una fiesta como hoy.
Quizás muchos hubieran preferido otro texto para esta fiesta, pero debemos reconocer que la intención de la elección litúrgica se explica por el gesto de Melquisedec como un signo anticipado de los gestos de pan y de vino de Jesús en la última cena con sus discípulos. Se ha hablado que la intención del autor de la carta a los hebreos era mostrar que el sacerdocio de Cristo a imagen de Melquisedec logra una verdadera manifestación de Dios que se puede traducir de muchas formas, como perfección o incluso como transformación. Preferimos esto último porque Jesús, con su vida, con sus palabras, con sus gestos, transforma una religión de culto sacrificial de animales en una verdadera donación de vida para introducirnos en la vida misma de Dios. Una segunda lectura de la primera carta a los Corintios 11:23. La tradición del Señor es vida. El cristianismo primitivo tuvo que hacerse recibiendo tradiciones del Señor. Recordemos que en este tiempo todavía no existía la Biblia como tal. Fue hacia el siglo IV cuando la Iglesia recogió los libros que se usaban e inspirada por el Espíritu determinó los 73 libros de la Biblia que hoy conocemos. Es bueno que al principio y durante los primeros siglos la Iglesia, sobre todo el Nuevo Testamento, lo hacía por tradiciones, lo hacía de manera verbal. Pablo, que no conoció personalmente a Jesús, le da mucha importancia a unas pocas que ha recibido. Una de esas tradiciones son las palabras y los gestos de la última cena, porque el apóstol sabía lo que el Vaticano II decía, que la Iglesia se realiza en la Eucaristía. Todos debemos reconocer que aquella noche marcaría para siempre a los suyos, cuando la Iglesia intentaba un camino de identidad distinto al judaísmo. Serán esos gestos y esas palabras la que le ofrecerá la oportunidad de cristianizar en el misterio de comunión con su Señor y su Dios. Esta tradición recibida, la fracción del pan, la Eucaristía, según la mayoría de los especialistas, pertenece a Antioquía, donde los seguidores de Jesús recibieron por primera vez el nombre de cristiano, un poco distinta al de Jerusalén. Los gestos del Señor Jesús eran lo que se hacía en cualquier comida judía, incluso si fue una cena pascual, lo que se hacía en aquella fiesta de recuerdo impresionante. Pero lo importante son las palabras y el sentido que Jesús pone en los gestos. Jesús, en la noche en que iba a ser entregado, se entregó Él a los suyos. El término es elocuente. En los relatos de la pasión aparece frecuentemente entregar. No obstante, lo verdaderamente interesante es que antes que lo entregaran a la muerte y le quitaran la vida, Él la ofreció, Él la entregó, la donó a los suyos en el pan y en el vino, de la forma más sencilla y asombrosa que se podía alguien imaginar. ¿Por qué se ha de proclamar la muerte del Señor hasta su vuelta? Para recordar la ignominia y la violencia de su muerte, para resaltar la dimensión sacrificial de nuestra redención, para que no se olvide lo que se ha costado a Jesús la liberación de la humanidad. Muchas cosas con los matices pertinentes se deben considerar al respecto. Tienen el valor de la memoria. Memoria que es un elemento antropológico imprescindible de nuestra propia historia. No hacer memoria significa no tener historia, y la Iglesia sabe que nace de la muerte de Jesús y de su resurrección. No es simplemente memoria de un muerto o de una muerte ignominiosa o de un sacrificio terrible. Es memoria de vida,
de entrega, de amor consumado, de acción profética que se ha adelantado al juicio y a la condena a muerte de las autoridades. Es memoria de su vida entera que se entrega en aquella noche con aquellos signos proféticos sin medida, precisamente para que no se busque la vida allí donde solamente hay muerte y condena. Es por otra parte y sobre todo memoria de resurrección, porque quien se dona en la Eucaristía de la Iglesia no es un muerto, no es un difunto, ni repite su muerte gestualmente, sino el resucitado. El Evangelio de Lucas que hoy leemos en el capítulo 9, verso del 11 al 17. La Eucaristía es una experiencia del reino de Dios. Lucas ha presentado la multiplicación de los panes como una Eucaristía. En este sentido podemos hablar que este gesto milagroso de Jesús ya no se explica ni se entiende desde ciertos parámetros de lo mágico o de lo extraordinario. Los 5 verbos del verso 16, tomar, alzar los ojos, bendecir, partir y dar, denotan el tipo de lectura que ha ofrecido su comunidad el redactor del Evangelio de Lucas. Quiere decir algo así: no se puede solamente con que Jesús hizo un milagro o algo extraordinario que rompía las leyes de la naturaleza. Solamente tenían 5 panes y 2 peces y eran 5,000 personas. Por tanto, ya tenemos una primera aproximación. Por otra parte, es muy elocuente como se introduce nuestro relato. Los acogía, les hablaba del reino de Dios y los curaba de sus males. E inmediatamente se desencadena nuestra narración. Por tanto, la Eucaristía debe tener esta dimensión: acogida, experiencia del reino de Dios y curación de nuestra vida. Sabemos que el relato de la multiplicación de los panes tiene variantes muy señaladas en la tradición del Evangelio. 2 veces en Mateo, en el capítulo 14 y en el versículo 15. 2 en Marcos, en el capítulo 6 y en el capítulo 8. 1 en Juan, en el capítulo 6. Y nuestro relato se ha escogido sin duda para la fiesta del Corpus en este ciclo, porque ese carácter eucarístico que Lucas nos ofrece. Incluso se apunta a que todo ocurre cuando el día declinaba, como en el caso de los discípulos de Emaús, que terminó con aquella cena prodigiosa en la que Jesús resucitado realiza los gestos de la última cena y desaparece. Pero apuntemos otras cosas. Jesús exige a los discípulos que ellos le den de comer. Son palabras para provocar sin duda y para enseñar también. El relato tiene de pedagógico tanto como de maravilloso. La Eucaristía, acogida, experiencia del reino y curación de nuestra vida, deberíamos centrarlo en la explicación de nuestro texto en este sumario introductorio que Lucas se ha permitido anteponer a la descripción de la tradición que ha recibido sobre una multiplicación de los panes. Si la Eucaristía de la comunidad cristiana no es un misterio de acogida, entonces no haremos lo que hacía Jesús. Muchas personas necesitan la Eucaristía como misterio de acogida de sus búsquedas, de sus frustraciones, de sus anhelos espirituales. No debe ser, pues, la Eucaristía la experiencia de una élite de perfectos o de santos. Si fuera así, muchos se quedarían fuera para siempre. También debe ser experiencia del reino anunciado por Jesús en el reino del Padre de la misericordia, y por tanto debe ser experiencia de su Padre y de nuestro Padre, de su Dios y de nuestro Dios, y finalmente curación
de nuestra vida, es decir, experiencia de gracia, de encuentro, de fraternidad y de armonía. Muchos vienen a la Eucaristía buscando su curación y la Iglesia debe ofrecérsela, según el mandato mismo de Jesús a los suyos en el relato: dadle vosotros de comer. Son posibles desde luego otras lecturas de nuestro texto de hoy. No olvidemos que en el sustrato del mismo se han visto vínculos con la experiencia del desierto y el maná. El profeta Eliseo y sus discípulos, y además se ha visto como un signo de los tiempos mesiánicos en que Dios ha de dar a su pueblo la saciedad de los dones verdaderos. De ahí que no sea permitido no esclavizarse únicamente a un tipo de lectura exclusivamente cultural. El oficio de la liturgia de Corpus, que en gran parte es obra de Santo Tomás de Aquino, nos ofrece la posibilidad de tener presente estos aspectos y otros más relevantes. La Eucaristía, sacramento del cuerpo y la sangre del Señor, debe ser experiencia donde lo viejo es superado. Por eso la Iglesia debe renovarse verdaderamente en el misterio de la Eucaristía, donde la primitiva comunidad cristiana encontró fuerza para ir rompiendo con el judaísmo y encontrar su identidad futura. Que cada uno de nosotros nos comprometamos más y podamos involucrarnos más en la celebración y en todo lo que esto implica: la comunión con los hermanos, la comunión con la Iglesia y la comunión con la Santísima Trinidad. Feliz día para todos. Tú eres, Señor, el pan de vida. Mi vida sin ti no será vida. El pan que yo os daré ha de ser mi propia carne. Contigo viviré cuando coma de tu pan.